Centro de Fe y Esperanza Guarne es un ministerio para la edificación de la Iglesia del Señor Jesús. Fundamentado en las Escrituras, su propósito es hacer discípulos a través de la predicación del Evangelio y el amor de los unos por los otros. Queremos bendecir tu vida a través de la transmisión de nuestros servicios de alabanza y adoración en los siguientes espacios semanales. Servicio familiar de alabanza y adoración, domingo 8 de la mañana y miércoles 6:45 de la noche, a través de nuestro canal YouTube Iglesia Cefec. Fines de semana juveniles, jueves 7 de la noche, Radio Juvenil, y viernes 7 de la noche, noches juveniles virtuales a través de Zoom. Servicio de adolescentes, sábado 5:30 de la tarde a través de Zoom. Escuela dominical para niños, domingo 10:30 de la mañana, niños entre 1 y 5 años. Y a las 11 de la mañana, niños entre 6 y 10 años. Sábados de familia, cada 15 días a las 7 de la noche a través de Zoom. Amado Rey, te damos toda la gloria en esta hora, Señor. Y te queremos cantar con todo nuestro corazón. Tu pueblo se levanta y canta tus alabanzas, Señor. Te exaltamos. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación, yo cantaré. Ha cambiado mi tristeza y ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención, yo cantaré. Y tu pueblo te alaba al Rey, Hosana al Rey, aleluya al Rey, Hosana al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación, yo cantaré. Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me vistió de su belleza, de su redención, yo cantaré. Al Rey Hosana, al Rey Hosana. Hosana al Rey, aleluya, al Rey, Hosana al Rey, aleluya, al Rey, Hosana al Rey, aleluya. Yo me asombro de ti, Señor, y yo me asombro, me maravillo y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie tan glorioso, tan hermoso como mi Rey. Aleluya. Al Rey
aleluya al Rey, Hosana al Rey, aleluya al Rey, Hosana al Rey, aleluya al Rey, Hosana al Rey, aleluya. Tú eres nuestro Rey, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Toda la gloria, toda la alabanza te pertenecen a ti. Y en este lugar te glorificamos. Este es el lugar donde podemos exaltarte con toda libertad. Nuestra alabanza es tuya, te pertenece, Señor. Y hoy estamos delante de tu trono para adorarte. Hoy estamos delante de tu trono para exaltarte y reconocer que tú eres grande, que tú eres maravilloso y que nuestro único deseo es adorarte con todo nuestro ser. Que hoy nuestra única motivación, venir delante de ti, es para inclinar nuestros corazones ante ti y para reconocer que tú eres el Rey grande y maravilloso. Solo es mi deseo llegar cada día delante de ti. No quiero pasar un día, Señor, sin haber estado en tu presencia, porque cuando eso pase, Señor, mi día, mi vida no será el mismo. Por eso mi deseo es día a día estar en tus atrios, Señor, en tu presencia. Solo es mi deseo y mi deleite llegar ante tu trono cada día. Jesús mi Señor, qué hermoso es tu nombre. Te doy toda mi vida en adoración. Solo es mi deseo, y mi deleite, llegar ante tu trono cada día. Jesús mi Señor, qué hermoso es tu nombre, te doy toda mi vida en adoración. ¿A quién amo yo sino a ti? Nada, nada deseo de este mundo. ¿A quién adorar sino a ti? Las cosas mías son. Solo es mi deseo, y mi deleite, llegar ante tu trono cada día. Jesús mi Señor, Jesús mi Señor, qué hermoso es tu nombre. Te doy toda mi vida en adoración. ¿A quién amo yo sino a ti? No a ti. Nada, nada deseo de este mundo. ¿A quién adorar
cosas mías son. ¿A quién amo yo sino a ti? ¿A quién amo yo sino a ti? Sino a ti. Nada deseo, nada deseo de este mundo. ¿A quién adorar? ¿A quién adorar? Sino a ti, sino a ti. Todas las cosas mías son. Todas las cosas mías son. Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. Por eso ya lo tenemos todo, Señor. ¿Por qué desear las cosas de esta tierra? ¿Por qué la ambición? ¿Por qué el deseo empedernido por lo material, por lo físico, por las cosas terrenales? Si todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. En ti todo lo tenemos, porque para ti, en ti, para ti, por ti son todas las cosas, Señor. A ti sea la gloria y el imperio por siempre y para siempre. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si no te tengo, no tengo nada en esta tierra. Por eso nada deseo. Por eso nada deseo. Por eso nada deseo en este mundo. Por eso solo deseo estar contigo. Nada deseo de este mundo. ¿A quién adorar? Sino a ti, todas las cosas mías son. Nada deseo de este mundo. ¿A quién adorar? Sino a ti, sino a ti. Todas las cosas mías son. Todas las cosas mías son. Tú que estás sentado en tu trono, Señor. Tú que mereces toda la adoración y la alabanza. Tú que mereces ser exaltado y adorado en medio de todas las naciones. Toda la tierra cante y glorifique tu nombre. Tú que estás sentado en tu trono, que riges nuestras vidas, que gobiernas con justicia y autoridad. A ti, oh mi Padre, a ti, mi Dios, quiero estar en intimidad contigo y conocerte cada día más. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti.
presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Adoramos, oh Señor, y como iglesia nos rendimos, como pueblo tuyo, nos rendimos ante tu majestad para adorarte, oh Dios. Quiero conocerte cada día más, quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar, y adorarte. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea gloria a ti, Jesús. Al que está sentado, al Cordero de Dios, principio y fin, alfa y omega, oh tu Jesús. Al que está sentado y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, Señor, en esta hora recibe toda gloria, toda honra, todo poder y reconocimiento, Jesús. Pues tuyas son todas las cosas, tú las creaste, tú nos hiciste. Te has inspirado en nosotros, Señor. Nos creaste con poder, nos hiciste por amor, Señor, para servirte, para ser tus siervos, para agradar tu corazón y vivir solo para ti todos los días de nuestra vida. Gracias te damos.
recibe toda adoración. Amén y amén. Padre, este tiempo deseamos que tu Espíritu nos asista para que ilumines nuestro entendimiento. ¿Qué tanto necesitamos de ti, Señor? De tu gracia, de tu misericordia. Que inundes, que invadas nuestra vida de ti. Oh Señor, cuánto necesitamos tanto de ti. Ahí en tu casa donde estás, dile: Señor, necesito de ti. Necesito de ti. Separados de ti, Jesús, nada podríamos hacer. Por eso yo te pido en este momento, Dios, que tu palabra obre en nuestros corazones. Déjanos, Señor, ser sabios y entendidos en cuál es tu voluntad revelada en la Escritura. Llénanos de la gracia, de el poder de tu Espíritu para que podamos ponerla por obra. Y así ser sabios, Señor, y no necios. Y así andar como luminares sobre esta tierra. Oh, te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes acerca de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Y quiero que con su Biblia me acompañe al libro de Efesios, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 18. Quiero hablar hoy sobre la llenura del Espíritu. Dice el versículo 18 del capítulo 5 de Efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo viene hablando en el libro de Efesios a partir del capítulo 4 de que los cristianos somos distintos a los no creyentes. Él viene hablando sobre cómo los cristianos somos esencial y radicalmente distintos a los no cristianos y que esa diferencia debe manifestarse en nuestras vidas. Los cristianos, dice Pablo repetidamente, no deben vivir como el mundo vive, porque hemos sido transformados por Cristo, tenemos la luz de su palabra y la gracia del Espíritu en nuestras vidas, y sabiendo esto debemos andar en consecuencia con estas realidades. De manera que, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Bueno, miramos por ejemplo el versículo 1 del capítulo 5, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y qué significa ser imitadores? Mire por ejemplo, versículo 2, andar en amor. Versículo 8, andar como hijos de luz o andar en la luz. Versículo 15, andar como sabios. Pero no sé si alguno de ustedes alguna vez se ha sentido frustrado porque no somos capaces de andar a la altura de este llamamiento que la Biblia constantemente nos hace. No sé si alguna vez o alguno de ustedes se ha sentido frustrado cuando uno evalúa su propia vida y se da cuenta de la realidad de que seguramente no imitamos a Dios como lo acabamos de ver, en amor, en luz y en sabiduría. ¿Cómo podemos ser imitadores de Dios? ¿Cómo podemos andar en estas cosas que constantemente hemos compartido con ustedes una y otra vez en estas enseñanzas?
Así que la respuesta a esta pregunta de cómo ser entonces imitadores de Dios, andar en amor, andar en luz, andar en sabiduría, la respuesta la encontramos en el texto que estamos leyendo hoy, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y mis hermanos, mis hermanas, nuestro Dios no es como el faraón que colocó una carga extraordinaria sobre el pueblo de Israel y no le dio los recursos para cumplir con esta demanda. No, nuestro Dios lo que pide de nosotros, aunque ciertamente es algo extraordinario, Él en su bondad ha suplido todo lo necesario. Él ha suplido todos los recursos abundantemente para que podamos cumplir con sus demandas. Y si tú y yo perdemos de vista esto, si tú y yo perdemos de vista lo que hoy vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu, la vida cristiana se va a convertir en una tremenda carga y dejará de ser un deleite como debería de ser nuestra vida cristiana. Así que el pasaje que vamos a considerar hoy aquí contiene una enseñanza que es de vital importancia, es de suma importancia lo que vamos a tratar aquí hoy, y es tan importante para todo aquel que desea en su corazón andar siendo imitadores de Dios, para todos aquellos que desean andar en este llamamiento de la vocación con la que tú y yo como creyentes que profesamos esto debemos de vivir. Recuerdo un pasaje en el que Jesús decía en Juan capítulo 10 de que Él vino a darnos vida, y esta vida tiene característica, y es que es una vida en abundancia. ¿Cómo vivir siendo imitadores de Dios en esta vida abundante? Y para esto, nuestro texto del versículo 18 al versículo 20 o 21 que vamos a tratar el día de hoy contiene tres cosas. Contiene en primer lugar una prohibición, luego contiene una exhortación y por último contiene una lista de resultados que vendrán a nuestra vida si obedecemos. Creo que en esta oportunidad solo hablaremos de la primera y segunda parte de la prohibición y la exhortación, y en otra oportunidad compartiremos sobre los resultados de una vida obediente. ¿De acuerdo? Así que lo primero que encontramos en nuestro texto es una prohibición. No perdamos de vista, por favor. Pablo viene hablando sobre andar como sabios. Versículo 15. Miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios. Y luego dice, versículo más 17, no seáis insensatos, sino entendidos. Una vez más, no necios, sino sabios. De manera que en ese deseo del apóstol Pablo de poder hacernos entender de andar como sabios, aparece una prohibición, versículo 18. Y esta prohibición tenemos que evitarla a toda costa. Y Pablo habla de la embriaguez. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y esta palabra disolución que aparece en nuestro texto es la misma palabra que, por ejemplo, se usa en el libro de Lucas capítulo 15 cuando está describiendo la condición del hijo pródigo. Hablando Lucas sobre el hijo pródigo, diciendo en el capítulo 15 verso 13, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esta palabra perdidamente es la misma que se usa aquí en nuestro texto, que con la embriaguez hay disolución, perdición, ruina, desastre. Es decir, el hijo pródigo vivió opuesto a lo que el texto me invita a la sabiduría. El hijo pródigo andó como un necio debido a su desperdicio de lo que tenía. Bueno, el texto dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, o sea, en lo cual hay perdición.
Y para todos creo que es conocido esto de que el uso excesivo de una bebida alcohólica pues lleva al hombre a una condición descontrolada. Aquellos que consumen el licor, aquí está hablando del vino, pero de cualquier bebida alcohólica, los que consumen y se embriagan de esto, ustedes saben, porque es evidente hoy en nuestros días y ha sido muy notorio para todos de que alguien que consume licor y se embriaga con él, pues tiene una pérdida del juicio, porque lo que hace el alcohol en nuestro cuerpo es disminuir nuestra capacidad de controlarnos a nosotros mismos. Así que aunque la Biblia no prohíbe al vino, sí prohíbe tajantemente la embriaguez. De hecho, el vino en la Biblia, en el Antiguo Testamento, muchas veces fue usado para hablar de un símbolo de la bendición de Dios y de la salvación de Dios, ¿no? Y todos sabemos la historia que pasó con Jesús y las bodas de Canaán. Pero la Biblia sí condena el uso inadecuado del vino. Recuerden, Pablo, para andar como sabios, hace en primer lugar una prohibición: no se embriaguen con el vino o con algún licor. La Biblia sí prohíbe tajantemente el uso inadecuado del vino. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 20, en el versículo 1, escribe el proverbista diciendo las siguientes palabras: el vino es encarnecedor o burlador, es otra traducción. La bebida, una vez más, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, la sidra o una bebida alcohólica, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Más adelante en el capítulo 23, versículo 19, dice lo siguiente: oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu camino, tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Más adelante en el versículo 29, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Y responde, ¿no? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Mistura es cuando se mezclaba el vino con hierbas y con algunos ingredientes para hacerlo mucho más fuerte. Versículo 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Más adelante dice, serás como el que, 32. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades, hablando de los efectos de la embriaguez. Serás como el que yace en medio del mar, hablando como cuando la gente que toma licor la sensación de mareo y demás, o como el que está en la punta de un mastelero y dirás: me hirieron, mas no me dolió, porque no lo recuerda. Alguien que está embriagado olvida lo que pasa. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare aún lo volveré a buscar. Y esta es la paradoja del alcohol, que alguien cuando se embriaga pues desea más, y cuando se despierta de su situación pues igual vuelve a caer en él y lo vuelve a buscar. Y miren por ejemplo otro texto en el libro de Isaías capítulo 5 versículo 11. Una vez más la Biblia prohíbe la embriaguez y que desmedidamente usemos de esto. Versículo 11 capítulo 5. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Versículo 22. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Más adelante, Isaías capítulo 28, versículo 7.
Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. De manera que, como hemos visto a lo largo de la escritura, la embriaguez se asocia en la escritura con la inmoralidad, se asocia con una conducta desenfrenada. Y en el Nuevo Testamento habla de que la embriaguez es un pecado que no es compatible con la fe cristiana. Se dice claramente en la escritura que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. 1 Corintios 6, 9 al 11 y Gálatas 5, 19 al 21. Y en un pasaje el apóstol Pablo, hablando a los corintios, de hecho les anima y les exhorta diciéndoles: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. De manera que la Biblia es clara cuando habla de que no nos embriaguemos con el licor, y que los cristianos esta conducta no puede estar presente en nuestras vidas. Sin embargo, Pablo, hablando de esto en nuestro texto de Efesios, el énfasis no está tanto en la embriaguez. El énfasis del texto no está tanto en que nos prohíba la embriaguez. Lo que Pablo está haciendo es un contraste. Vea, no sean necios, no anden como necios, sino como sabios. No se embriaguen con vino, porque en eso hay disolución, hay perdición, sino, o todo lo contrario, o antes bien, dice Reina Valera, o más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y allí se encuentra el énfasis de nuestro mensaje hoy: la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Y esto nos lleva a lo segundo. Les dije primero hay una prohibición: no os embriaguéis con vino. Y luego venía una exhortación. ¿Cuál es la exhortación? Bueno, una vez más, versículo 18: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, recordemos quién es el Espíritu, porque el Espíritu no es una fuerza, no es una energía. El Espíritu es una persona, es la tercera persona de la deidad. Y la Biblia menciona claramente en el Nuevo Testamento de que los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos puesto nuestra fe en Él para salvación, estamos siendo, o somos más bien ahora, templos del Espíritu. Pablo menciona esto en Corintios: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? Porque ciertamente estamos unidos a Cristo por la fe, y eso se hace presente o manifiesto a través del Espíritu. Dice Pablo, hablando de esto en Romanos capítulo 8, verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. De manera que una característica de los cristianos es que el Espíritu mora en nosotros. Ahora, no mora de a poco. No es que cada vez que venimos a la iglesia o nos reunimos vamos siendo morada y templo de Dios poco a poco. No, el Espíritu Santo viene completamente a morar y a vivir en la persona que ha puesto su fe en Cristo. En el momento que alguien nace de nuevo, esa persona es llena, inundada, y el Espíritu ahora mora en esa persona. Recuerdan a Jesús diciendo en Juan capítulo 14, versículo 16:
Hablando sobre esto, Jesús con sus discípulos, en Juan 14:16, Jesús dijo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, atención, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y luego agrega: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. De manera que para que el Espíritu Santo venga a morar en un creyente, solo se requiere que tenga su fe en Cristo. Más atrasito en el libro de Juan también, capítulo 7, Jesús, hablando también sobre esto, dijo en el versículo 37 de Juan capítulo 7: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dijo: esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando Pablo hace la exhortación, antes bien, sed lleno del Espíritu, algo aquí interesante, él le está escribiendo a cristianos. Le está escribiendo a creyentes que, según ya hemos visto, ya tienen el Espíritu que mora en ellos por su fe en Cristo. Entonces, ¿qué significa esta exhortación ante ser lleno del Espíritu? ¿Qué significa entonces ser lleno del Espíritu Santo? Antes de responder, me gustaría que ahondáramos más en estas palabras. Me gustaría que escudriñáramos un poco más. Antes de responder entonces qué significa ser lleno del Espíritu, me gustaría no dejar pasar por alto algunos detalles que se encuentran en este pasaje. Antes de responder, miremos algunos importantes detalles de este texto. Cuando la Biblia dice ser llenos, esta expresión que usa Pablo aquí, la Biblia la ha usado en otros lugares de la Escritura, o Dios la usa en otros lugares de la Escritura. Y esta expresión se usa ocasionalmente para señalar la condición de alguien que está siendo controlado por algo. Déjenme pongo un ejemplo. El autor del Evangelio de Lucas, narrando cuando Jesús sanó a un paralítico, dice Lucas 5:26: y todos, sobreacogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hemos visto sus maravillas. ¿Cómo estaban ellos? Llenos de temor. Luego en Lucas 6 versículo 11, hablando Lucas sobre cuando Jesús sanó al que tenía la mano seca en el día de reposo, dijo que los fariseos, cuando vieron este milagro, se llenaron de furor, de ira. Lucas 6:11, y ellos, hablando de los fariseos, se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. De manera que cuando la Biblia usa la expresión ser llenos de algo, se está refiriendo a alguien que está en la condición de que está siendo controlado por algo. En el caso del paralítico, la multitud estaba llena de miedo. ¿Qué los estaba controlando? El temor. En los fariseos, ¿de qué estaban llenos? De ira, de furor, de rabia. ¿Qué los controlaba? La rabia, porque decía que estaban pensando qué podrían hacer contra Jesús. De manera que cuando miramos nuestro texto en Efesios 5, y ojalá usted esté prestando mucha atención, cuando el Pablo nos exhorta a ser llenos del Espíritu, se está refiriendo a otra cosa, solamente está refiriendo a cuando el Espíritu está controlando
a esa persona. O sea, en otras palabras, ser lleno del Espíritu no es otra cosa que ser controlado por el Espíritu Santo. Una vez más, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Así como la bebida alcohólica afecta la mente de una persona, afecta el corazón de una persona, afecta su voluntad, es el contraste que Pablo está haciendo. Así como la bebida alcohólica afecta a eso en una persona, y eso es ser necio, insensato, ser lleno del Espíritu también debe de afectar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Una vez más, un paralelo. Así como el embriagado pierde control de sí mismo porque está bajo el efecto del alcohol, alguien que está lleno del Espíritu se manifiesta en que posee dominio propio. El borracho descontrolado, el lleno del Espíritu en dominio propio. Y sabemos que ese es un fruto del Espíritu. ¿Recuerdan? El libro de Gálatas lo habla de esta manera, capítulo 5, versículo 20 en adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, templanza. Y otro texto en Timoteo dice que nosotros estamos llenos no del espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. De manera que, mis hermanos, la llenura del Espíritu Santo, y ojo con lo que voy a decir, no se manifiesta en expresiones desordenadas, descontroladas, locas, extrañas. No, la llenura del Espíritu Santo se manifiesta más bien en un carácter piadoso, con templanza y en una vida fructífera. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. El vino toma nuestras facultades y las disocia, las descontrola. Un borracho no está en sus 5 sentidos, pero un lleno del Espíritu Santo es cuando el Espíritu pone, por el contrario, al borracho a funcionar sus facultades adecuadamente. El Espíritu Santo estimula nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. ¿Para qué? Para que amemos más a Dios, para la obediencia, para la adoración, para el servicio. En la Biblia, mis hermanos, en la Biblia, la llenura del Espíritu, o mejor, la plenitud de Dios manifestada en la llenura del creyente por el Espíritu, siempre en la Biblia, cuando se refiere a eso, se asocia con una característica, o más bien, se asocia con una cualidad del carácter. No con una expresión desenfrenada, descontrolada o loca. Siempre que la Biblia se refiere a la llenura del Espíritu o la manifestación de la plenitud de Dios en una persona, lo asocia siempre con el carácter, con una cualidad del carácter. En el libro de Hechos, ¿se acuerdan cuando estaban buscando diáconos y servidores para las mesas? ¿Qué dijeron ellos? Hechos 6:3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Vieron? Y luego, cuando escogieron a Esteban para el servicio a las mesas, dice el versículo 5 del capítulo 6, agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban. ¿Y qué tenía Esteban? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Notaron, mis hermanos? Cuando siempre la Biblia se refiere a la llenura del Espíritu, se asocia con una cualidad del carácter, de madurez, de piedad,
de templanza. El autor de Hechos, que es Lucas, hablando de la iglesia de Antioquía, dijo en Hechos 13: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Un capítulo más, Romanos 15, 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Una vez más, otro texto, Colosenses 1:9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad y con gozo. ¿Vieron? Características de la llenura del Espíritu siempre son asociados con cualidades del carácter. ¿Vieron todos esos textos que leímos? Buen testimonio, sabiduría, fe, un gozo que sobreabunda, paz, esperanza, consuelo, bondad, conocimiento de Dios, fructificación, paciencia, longanimidad. Esto es ser lleno del Espíritu Santo. De manera que cuando Pablo menciona en nuestro texto de Efesios 5, sed llenos del Espíritu Santo, él está hablando de esta llenura en medio de una amplia sección que trata sobre el comportamiento cristiano. Si usted puede leer en su casa todo el capítulo 5 y el capítulo 6, esta exhortación de la llenura del Espíritu se encuentra en medio de cómo Pablo está instruyendo sobre el comportamiento cristiano. Mis hermanos, no es posible vivir una vida abundante en Cristo sin la llenura del Espíritu Santo. No es posible andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados sin la llenura del Espíritu Santo. No es posible andar en amor, en luz y en sabiduría sin la llenura del Espíritu Santo. Si hay algo que necesitamos con urgencia en nuestras vidas, es ser llenos del Espíritu Santo. No sé si en este momento tú piensas, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo entonces somos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo un creyente puede ser lleno del Espíritu? Aquí hay cosas importantes. Recuerde, estamos pensando alrededor de esta idea en la exhortación de Pablo a nosotros de que seamos llenos del Espíritu. Una vez más, versículo 18: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu. Esta palabra sed llenos tiene algunas cualidades importantes. Está en un modo imperativo. El modo imperativo significa que es un mandato o un mandamiento el que tenemos aquí. Sean, o sea, llénense, sed llenos del Espíritu. Es una exhortación que los cristianos o pueden evitar o pueden obedecer como ese mandamiento. Aquí hay una responsabilidad que tú y yo tenemos. Es una exhortación, un imperativo, una orden. Sed lleno del Espíritu. Lo siguiente interesante que aparece en esta expresión es que está en plural. No dice sea lleno, dice sed llenos. Porque Pablo se está dirigiendo aquí a toda la comunidad de cristianos en la iglesia de Éfeso, ¿no? O sea, esta exhortación es para todos.
Y me sorprende ahora cómo hay muchos cristianos o algunos que hoy se conforman con una espiritualidad mediocre porque piensan que la espiritualidad y la madurez, el crecimiento, bueno, corresponde a los diáconos, a los líderes, a los pastores. Yo ahí como voy bien. No, es para todos, es para todos. De hecho, por eso es que Pablo más abajo trata con otro tipo de personas. Sí, él más abajo habla de los esposos que deben amar a sus esposas, que las esposas estén sujetas a sus maridos, que los padres deben criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, que los hijos honren a sus padres. Habla de los siervos, habla de los amos, porque es en plural, para todos. Sean llenos. Este imperativo es para todos, pero hay algo más. Esta expresión ser llenos también se encuentra en un modo pasivo. Es un verbo que está en pasivo. Es decir, que la acción de llenura recae sobre la persona. Eso significa ser un verbo pasivo, ¿no? Es de pocas palabras. Lo que está diciendo implícitamente Pablo es: déjense ser llenos. Déjense guiar por el Espíritu. Déjense influenciar. Déjense controlar. Y además está en tiempo presente, de que se refiere a algo habitual, que es constante. En pocas palabras, déjense controlar continuamente por el Espíritu. Pablo está hablando aquí de una condición, de un estado en el que el creyente debe de vivir. Anden en el Espíritu, ¿recuerdan? Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Déjense guiar. Antes de responder la pregunta, ¿cómo me lleno yo del Espíritu entonces? Déjeme decir algo más. Tengamos en cuenta también de que no debemos contristar a esa persona, al Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que estar conscientes de que el Espíritu mora en nosotros todo el tiempo. Somos su templo. A donde quiera que vayamos y cualquier cosa que hagamos, el Espíritu está con nosotros. ¿Tú estás consciente todo el tiempo de esto? Cuando estás solo y tal vez tú ves pornografía, ¿estás consciente de que el Espíritu mora en ti? Cuando tú como esposo le estás golpeando o tratando mal a tu esposa, ¿estás consciente que el Espíritu que mora en ti? ¿Estás unido a Cristo por la fe? Hay un texto impresionante en Corintios cuando Pablo dice que si tú estás unido a Cristo y todo tu templo, todos tus miembros son de Cristo, ¿cómo tú vas a presentar tus miembros a la fornicación? ¿Cómo puedes tú unirte a una prostituta hablando de la inmoralidad sexual cuando tú estás unido a Cristo? Cristo no comparte su templo con nadie. ¿Somos conscientes de que Cristo mora en nosotros por su Espíritu? Así que debemos dejarnos guiar. Debemos dejarnos controlar del Espíritu y evitar cualquier cosa que no sea el Espíritu que nos controle. Recuerdan, Pablo dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Otro pasaje dice, por cuanto los designios, o sea, los pensamientos, los planes de la carne son enemistad contra Dios. El vino y las bebidas embriagantes no son la única cosa que nos pueden controlar y que impiden que seamos llenos del Espíritu. ¿Qué vicios, qué cosas en tu día te están controlando? Dicho esto, respondamos a la pregunta entonces: ¿cómo puede un creyente ser lleno del Espíritu? Una vez más dice Pablo, versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y luego dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos.
De manera que, ¿cómo puede un creyente llenarse del Espíritu? Bueno, cuando tú y yo llenamos nuestras mentes de la palabra de Dios, de modo que ella, la palabra, nos controle cada vez más a nuestros pensamientos y nuestras acciones. Miremos un texto en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice Dios, inspirando al apóstol Pablo, diciendo la palabra de Cristo, Colosenses 3:16, more en abundancia en vosotros. ¿Qué more? La palabra de Cristo. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y usted nota lo que sigue del texto de Colosenses es muy similar al texto de Efesios. Luego dice esposos con las esposas y los padres hacia los hijos, etc. Es muy similar al texto de Colosenses, pero pueden ver allí la conexión. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. El apóstol Pablo en nuestra carta de Efesios, un capítulo más atrás, en el capítulo 3, versículo 14, hablando de la oración de Pablo por los Efesios, dice, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por su Espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que habite Cristo por la fe en una persona, porque recuerden que los cristianos ya somos templos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que habite Cristo por la fe significa que Cristo tenga en nosotros una habitación confortable y que Él pueda moverse a sus anchas en nuestro corazón y que podamos disfrutar de todos estos beneficios. Ahora, dice que habite Cristo por la fe. ¿Y cómo se alimenta la fe? ¿Cómo se alimenta la fe? Si no es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Notaron la conexión? ¿Cómo soy lleno del Espíritu? ¿Cómo habita Cristo por la fe? ¿Cómo soy lleno de la plenitud de Dios? Bueno, cuando abunda su palabra en abundancia en nuestros corazones. Conocer la voluntad de Dios. En tanto yo aumente mi conocimiento de Dios, su poder actúa en mí para ser más como Él, y sus rasgos de carácter se vean en nuestras vidas. En palabras más simples, el Espíritu de Dios debe primero enseñarnos antes de llenarnos. Lo voy a repetir. El Espíritu de Dios debe primero enseñarnos para luego llenarnos. Vamos a hacer un pequeño resumen para concluir. ¿Qué estamos diciendo aquí sobre la llenura del Espíritu? Que en el momento de la conversión, el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Y de inmediato comienza a trabajar en nosotros para hacernos cada vez más a la imagen de Cristo. Y este proceso de transformación opera en nosotros a través de nuestro entendimiento. O sea, en la medida que la palabra de Dios penetra en nosotros y nos controla,
en esa misma medida se manifiesta más ampliamente en nuestras vidas el poder de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. Es decir, buen testimonio, sabiduría, fe, gozo, paz, esperanza, consuelo, bondad, conocimiento de Dios, fructificación, paciencia y longanimidad. ¿Ven? Oh, mis hermanos, no podemos despreciar el hecho de que somos llamados a ser llenos del Espíritu. No podemos pasar por alto de que somos templos de Dios y que yo debo en esta lucha cristiana dejarme llenar de Él en tanto en que yo nutra mi mente de la palabra de Dios, para que tome control de mí, de mis palabras, de mis acciones, de mi voluntad, de lo que yo soy. Tenemos que valorar y apreciar esto, mis hermanos. David diciendo en el Salmo 4:7: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Mosto es como borrachera o locura. Te voy a hacer una pregunta: ¿esa es tu condición? ¿Estás dejando que el Espíritu te controle por medio de su palabra? ¿Y estás tú luchando diligentemente para que ninguna otra cosa te controle? ¿Estás tú poniendo toda la diligencia en dejarte ser lleno del Espíritu? No, mis hermanos, no se trata de acciones descontroladas. La llenura del Espíritu no se trata de gente revoloteando como loca. La llenura del Espíritu se manifiesta en nuestro carácter, la piedad, la bondad, el amor, la templanza, el dominio propio. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto necesita la iglesia de nuestra generación? Hombres y mujeres que aprecien esta exhortación del apóstol Pablo. Mis hermanos, que Dios nos ayude a ser conscientes de la presencia del Espíritu en nosotros. Y que la mente de Cristo revelada en su palabra sea cada vez más obrando en nuestras mentes. Que su voluntad sea nuestra voluntad. Que sus pensamientos sean nuestros pensamientos. Porque así y solo así viviremos la vida abundante que Cristo Jesús compró en la cruz del Calvario. En una próxima oportunidad hablaremos del resto del versículo, de los resultados de obedecer a esa exhortación. En otro momento lo haremos. Por ahora, mis hermanos, tal si oramos y pedimos a Dios su ayuda. Padre, gracias por este momento, porque tu palabra es la que obra, Señor. No son mis palabras ni mi elocuencia, porque de ninguna de ellas me aferro, Señor. Porque por la fe creo en que tu palabra es viva y eficaz, y que tu Espíritu Santo es poderoso para revelar esto a los corazones, a mi corazón también, Señor. Danos tu gracia para andar conforme a la vocación con la que fuimos llamados, siendo imitadores de ti, reflejando a Cristo en nuestras palabras y acciones. Te lo pido, Señor, en esta batalla que libramos de la carne y del Espíritu, que podamos andar en el Espíritu cuando entendamos la importancia de llenarnos del Espíritu, en tanto que tu palabra nutra nuestro entendimiento y nos controle y nos dejemos controlar por ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice esta palabra y bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén y amén. Centro de Fe y Esperanza Guarne es un ministerio para la edificación de la Iglesia del Señor Jesús. Fundamentado en las Escrituras, su propósito es hacer discípulos a través de la predicación del Evangelio y el amor de los unos por los otros. Queremos bendecir tu vida a través de la transmisión de nuestros servicios de alabanza y adoración en los siguientes espacios semanales.
Servicio familiar de alabanza y adoración. Domingo 8 de la mañana y miércoles 6:45 de la noche. A través de nuestro canal YouTube Iglesia Cefec. Fines de semana juveniles. Jueves 7 de la noche Radio Juvenil y viernes 7 de la noche Noches Juveniles Virtuales a través de Zoom. Servicio de adolescentes. Sábado 5:30 de la tarde a través de Zoom. Escuela dominical para niños. Domingo 10:30 de la mañana, niños entre 1 y 5 años. Y a las 11 de la mañana, niños entre 6 y 10 años. Sábados de familia, cada 15 días a las 7 de la noche a través de Zoom.